Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, este programa se viste de gala. Contamos de nuevo con la presencia del licenciado José Luis de Ramón, quien es economista, que podemos decir que es todo, pero creo que es el ejemplo, el paradigma de todo lo que conocemos este sector, y es una persona que nos puede ayudar, edificar y enseñar mucho de uno de los principales temas que tiene la vida, que es el dinerito. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, me gusta venir. Gracias, licenciado. Bien, hay muchos temas que vamos a abordar, pero yo quiero iniciar con la opinión suya sobre el conflicto que tiene República Dominicana con Haití desde el punto de vista económico. Okay. Dos áreas, el área comercial y el área de la mano de obra. Desde su punto de vista, la preocupación y qué podría significar para nuestro país mantener este bloqueo o esa situación que mantiene Haití en el cuanto a nuestro segundo socio comercial, y cuidado porque hay mucha informalidad, y a la dependencia que tiene República Dominicana de la mano de obra extranjera, sobre todo en el área haitiana, en algunos sectores de nuestro país. Mira, lo primero es que si hay yo he señalado varias veces que el problema más importante que tiene la República Dominicana es la situación de Haití. Haití está en una situación de descalabro político, económico, social, de todo tipo. Y lo último que nosotros quisiéramos es tener un éxodo de haitianos masivos hacia la República Dominicana para comer, sencillamente. Entonces, hay tres factores que, desde el punto de vista económico, que impactan a Haití en la República Dominicana. El primero, que te acabo de señalar, que es un peligro constante de un vecino que está en crisis. El segundo es que nosotros importamos mano de obra y el manejo social, político y económico de esa mano de obra. Porque en la última encuesta que se hizo, hay más de 700.000 haitianos en la República Dominicana, que probablemente el número sea mayor, porque estas encuestas suelen dar un valor menor al que en realidad hay. Entonces, la economía dominicana utiliza esa mano de obra, y empiezo por ahí, para dos cosas, fundamentalmente. Como son personas que no hablan ni siquiera español, son personas que viven en un estado de marginalidad total, viviendo en la informalidad, y son los que hacen la construcción y son los que trabajan en la agricultura marginal. Nosotros dependemos de esa mano de obra. Pero esa mano de obra que hay en el país es excesiva para la cantidad de trabajadores que deberíamos tener, y de acuerdo a muchos estudios presiona a la baja el salario de la República Dominicana. Además, permite construcciones con unos niveles de seguridad, por ejemplo, para las personas muy baja, porque hay poco tratamiento de dignidad en las construcciones dominicanas, en la agricultura dominicana, porque es personal muy marginal. La República Dominicana debería de decidir cuántos haitianos necesita, documentarlos, o sea, darles el salto cualitativo que significa tener algún documento legal de la República Dominicana, y proceder a expulsar a los demás de la República Dominicana porque son inmigrantes ilegales. Y esa sería la situación con la mano de obra, no hay de otra. Eventualmente, si nosotros tuviéramos mejores condiciones laborales en la construcción, probablemente la gente fuera a trabajar a la construcción. Pero es muy poco probable que la gente vaya a la agricultura, porque la agricultura que trabajan los haitianos es muy marginal. Entonces, eso es lo primero, reducir el número de inmigrantes al número que la economía necesita, documentarlos y tratarlos como ciudadanos. Esos ciudadanos ganan menos, o sea, aportan menos en impuestos de lo que consumen del Estado, y no tiene sentido tú tener una población flotante de inmigrantes ilegales. Con respecto al comercio, ahora nosotros paramos la frontera por el conflicto con el canal, y en respuesta los haitianos ahora no nos quieren comprar. Han habido otras ocasiones en las cuales la frontera dominicana han tratado de cerrarla los haitianos, bien poniéndole impuestos, bien impidiendo el tráfico. Porque hay grupos, obviamente cuando tú tienes una red de comercio,
ya establecida como la que hay en la República Dominicana. Eso ha tomado muchos años, de relaciones comerciales, de crédito, de conocimiento de los diferentes jugadores, de abastecimiento. Entonces, es difícil tumbar un mercado como ese. Pero hay oligarcas en Haití que ven un negocio muy bueno y dicen, no, pero ven acá, hay $1.000 millones o 800 millones de dólares. Eso yo me lo puedo ganar. Yo no me tengo que importar eso de otro sitio. Y una vez tuvieron unos intentos de hacer unos puertos, arreglar unos puertos en Haití, para empezar a importar de Brasil pollo, huevo, una serie de las cosas que nosotros vendemos. O sea, aceite, que al final el aceite lo importamos nosotros y la lata la importamos también. O sea que no es una cosa que tiene un excesivo valor agregado nacional. Entonces, esa amenaza está. La amenaza de que el sector privado haitiano vea una oportunidad en el hecho de que la frontera está cerrada y enforzar la... Pero la abrimos y ellos no han entrado. No han comprado. Pero además de eso, fíjate tú cómo se trata a las personas que cruzan con producto. Una porción importante se la tumban, porque en Haití hay bandas. Entonces, para una banda, a un comerciante que logre pasar huevos o a cualquier producto agropecuario, destruir el 20, el 25%, para que se vea en las redes sociales y robarse el reto. Entonces, si en Haití se destruye ese canal que llega hasta Puerto Príncipe, ¿no? Desde aquí, se rompe porque en el medio están los piratas. Si tú miras la historia de la humanidad, las rutas han vivido peleándose. O sea, la ruta de la seda ha tenido cantidad de guerras y por la gente controla las rutas. Entonces, de repente puede estar quedándose una ruta alternativa que sea el puerto de Puerto Príncipe. O sea, entradas a los puertos haitianos para abastecer la Parece mentira que hoy en esta época estemos hablando de eso en el caso de Haití, bueno, pero que de también, los piratas en el camino de las rutas. Claro, porque Haití está así. La gente para ir a trabajar en Haití no puede ir por la calle. Porque en la calle hay bandas que parquean un vehículo y dejan un espacio para una persona y le cobran a la gente por pasar. O sea, lo que está pasando en Haití es desgarrador. Cuando en Haití matan a una persona, la dejan ahí, en la calle, por días, y luego la queman. O sea, en Haití están viviendo una situación que es dantesca, que es inimaginable. En el área del comercio, nosotros debemos de ir identificando otro mercado para no tener dependencia de Haití. Pero yo entiendo que todos los días los empresarios se levantan con ganas de vender. O sea, eso de que tenemos que identificar, yo me imagino que en cada una de las empresas del país están buscando dónde vender, porque si usted es un productor de pollo o de huevos, cuyo mercado... Pero es que termina todo, licenciado, en el pollo y en el huevo. Hablamos de varilla, de cemento, aquí hablamos de un comercio que dicen que es nuestro segundo socio comercial. Entonces, después de Estados Unidos. Si nosotros esos productos los podemos vender en otro sitio, ya lo estaríamos vendiendo probablemente. O sea, ¿qué le impide, por ejemplo, a un fabricante de cemento que venda en Haití vender ya cemento en otro sitio? El problema, si sus precios son competitivos, se lo van a comprar. Entonces, Haití es un mercado real. Tú no puedes decir que... Y no es que nosotros no nos beneficiamos de que ese país no tiene, por ejemplo, aquí hay 5 fábricas de cemento, pero allá no hay. Pero es que para nosotros todo lo que sea exportación es ventaja. Exportar es ventaja. Nosotros no exportamos más porque no podemos. Pregúntale a un comerciante cualquiera si no quiere vender más. Entonces, todo el que exporta en Haití, cemento, varilla, lo que sea, si pudiera exportar a otros sitios, ¿por qué no exporta más? Bueno, porque quizás no puede, la competencia, la logística, en fin, los problemas naturales del comercio se lo impiden. Bien. En un programa anterior nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con usted de lo que serían las implicaciones económicas de la guerra Rusia-Ucrania hacia la República Dominicana y hacia el mundo. Y vimos el problema de la inflación, todo lo que se ha generado, cómo subieron algunos productos de precio, combustibles, etcétera. Hoy estamos hablando en el medio de un conflicto Israel, Gaza, Palestina, que una cosa es la dimensión que tiene allá, política, religiosa y todo eso, pero parece ser que ese conflicto nos puede dar a nivel mundial. Se está hablando hasta de terminar en la Tercera Guerra Mundial y de cuáles son las consecuencias de todo esto. Veía al presidente Abinader decir, bueno, tenemos que esperar que pase. Mi preocupación es más que todo en este momento a corto plazo con el tema de los combustibles. Inclusive dijo,
pensaba que iba a subir más y se no ha mantenido en el rango del 5% y todo eso. Su opinión en la parte económica de este conflicto hacia el mundo y a la República Dominicana. Bueno, no son buenas noticias de ningún tipo. O sea, nada bueno económicamente va a salir de ahí. Y el problema que tiene el conflicto es que el nivel de partes involucradas cada día como que aumenta más. En ningún caso. No hay nada positivo para nosotros. No hay nada positivo para el mundo. Porque, fíjate, a nosotros esa zona del mundo, en realidad lo que egoístamente nos interesaría es que tuviera mucha paz y que la gente, o sea, y que la producción de petróleo, que realmente es lo que a nosotros nos perjudica. Pero pone un escenario bueno. Por ejemplo, mira el caso de la guerra. La guerra de Rusia llegó un momento, el barril de petróleo llegó a subir a más de $100, $115. Llegó a estar el barril, pero ya el mercado mundial se reestructuró y el precio ha bajado por debajo de lo que estaba antes de la guerra. Pero que estamos jugando con la misma gente. O sea, Arabia Saudita, que es un gran productor, y los otros productores de petróleo alrededor de Israel, son parte de esta situación política. Entonces, ¿qué ha pasado con el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania? En el caso de la guerra de Ucrania, los Estados Unidos le han puesto sanciones a Rusia y le han puesto sanciones a China también. ¿Qué actitud va a tomar el mundo árabe ante esta situación? Porque hay una situación de arranque, ¿verdad?, donde un grupo de terroristas entra en Israel y comete una serie de atrocidades. Pero la respuesta de Israel es meterse en Gaza, a buscar a estos terroristas. Pero entrar en Gaza implica lo que está pasando, una cantidad de muertes de civiles, de mujeres, hombres, niños que no tienen nada que ver, y llega un momento, toda esa gente son árabes. O sea, al final, esta gente está unidos por la religión del Islam. O sea, va a llegar un momento que Arabia Saudita y estos países no se van a poder quedar sencillamente mirando. Egipto. Entonces, si se complica el tema o sea, ayer, por ejemplo, el embajador de Israel le pidió la renuncia al jefe de las Naciones Unidas, porque dijo que el conflicto no se había producido en un vacío. Pero es que es verdad que no se ha producido en un vacío. O sea, desde los años 40 esa región está en tensión. Entonces hay un peligro. Ahora, ¿va a impactar brutalmente los precios de los commodities? En principio parecería que no va a ser muy fuerte el impacto. Pero definitivamente si algo va a impactar va a ser negativo para nosotros por la dependencia del petróleo y la posibilidad de que se afecten los países productores de petróleo. Bien. Licenciado, yo creo que vamos a iniciar ahora el juego de béisbol por el 9º inning. Okay. Vamos a comenzar por el final. Crecimiento económico. Y vamos a iniciar por ahí, cómo va República Dominicana este año, para terminar en definiciones de este concepto, importancia en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento, con la economía, con la tasa de interés y todo esto. Crecimiento económico este año. ¿Cómo usted ve los niveles y cómo cerraríamos este año? Según ya los 2 meses prácticamente que nos faltan. Sí, el gobernador, precisamente del Banco Central, anunció que el crecimiento de enero-septiembre había sido del orden del 1.7% y si a septiembre le quedan 3 meses. Entonces, dependiendo cuánto crezca en esos 3 meses, vamos a tener el dato final. El mejor mes de crecimiento interanual fue septiembre, que creció un 3. Si creciera a un 5, octubre, noviembre y diciembre, o sea, si realmente hubiera una super recuperación en los próximos 3 meses, el número de contabilidad, esto no es economía ni nada, esto es sencillamente matemática, da 2.5%. Entonces, para crecer a un 3, tendría que crecer al 7%. O sea, pasar de crecer muy poquito, cerca del 1, a crecer un 3 y de repente un 7. O sea, sería una cuestión estadísticamente anormal. Bien. O sea, que andamos en el orden de crecer a un 2,5. Y eso va a ser muy difícil que ocurra. Cerraremos un año en base a eso. El otro día le dije, este programa no se hace para economistas. Este programa se hace para dominicanos que tienen sus inversiones, que son profesionales, que viven aquí. Y a uno me dijo a mí, yo estoy cansado de que me hablen del crecimiento. A mí el crecimiento no me sirve de nada. Ni que el 5, ni el 6, ni el 7. Eso a mí no me afecta a mi bolsillo, mi economía. ¿Por qué se le da tanta importancia en nuestro modelo económico
en nuestro país al tema del famoso crecimiento. ¿Qué puede pasar si nuestras proyecciones, el Fondo Monetario, el Banco Central, decíamos que somos un país que está creciendo un 5, un 6, un 4 y que debemos, en medio de una crisis, de una inflación, controlar la inflación hasta que lleve unos niveles? Pero a la gente eso no le interesa. ¿Cómo le explicamos a la gente por qué es importante ese 2,5% o ese 5% de crecimiento en este momento para su bolsillo? Mira, yo voy a dar una conferencia este mes, este mes, que es por qué no se siente el crecimiento económico. Yo voy a explicar, va a ser un esfuerzo intelectual que estoy haciendo, pero déjame adelantarte algo. La República Dominicana ha crecido, la República Dominicana ha reducido la pobreza, o sea, después de la crisis del 2004 a hoy, en un pico de 40 y pico % de pobreza, hemos bajado a 20% de pobreza. Y cuando vas al índice de desarrollo humano, que es como se mide qué tan bien está un país, la República Dominicana ha avanzado muchísimo. Ha superado países de la región como México, por ejemplo, en bienestar. Pero esa combinación de bienestar tiene 3 elementos: salud, educación y riqueza. Entonces veamos salud. La expectativa de vida no ha variado en los últimos 10 años. Creo que un mes hemos subido la expectativa de vida de los dominicanos en los últimos 10 años. La educación ni hablar. O sea, la educación en la República Dominicana es el examen, o sea, estamos hiperquemados. Es decir, aquello le atribuye la mejoría de estos indicadores sociales de índice de desarrollo humano al crecimiento. Solo porque crecemos hay suficiente dinero para que la gente viva y viva razonablemente bien, no proporcionalmente. Pero el hecho de que los sectores económicos de un país, la construcción, para que la gente entienda, la construcción, claro. El turismo, la zona franca, el comercio, todos, las telecomunicaciones, la minería, crezcan. ¿Qué tiene que ver eso con que mi bolsillo crezca? Bueno, esa gente genera empleo, esa gente reparten dividendos. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Lo que reciben los dividendos gastan, lo que reciben los empleos gastan, van a los restaurantes, van a los colmados, van a los supermercados. Lo que va a los impuestos se convierte en empleo público, se convierte en inversión pública, que es consumo. Entonces, a menos de que el país se haga más grande, con una población que crece, no hay forma de que la gente siga consumiendo. O sea, si mañana esta rueda se parara, nos quedáramos como estamos hoy, no cambiaría nada, pero en 5 años nos sentiríamos muy pobres comparados con los vecinos. Si usted tuviera una bolita de esa de cristal y diría, con todos estos conocimientos que yo, porque nadie la tiene, pero con todos estos conocimientos, años viendo la guerra, la otra guerra, el trabajo que venimos haciendo para salir de la inflación, lo que ha ocurrido en este momento, ¿cómo usted proyectaría a nivel de crecimiento el 2024? Mira, el 24... Un año electoral en nuestro país. Sí, yo creo que se va a gastar mucho. Yo creo que el déficit en el 24 va a ser un déficit grande. Yo creo que en las elecciones se mueve mucho dinero, o sea, hay mucho apoyo a las campañas, eso ayuda mucho a la economía. No veo otros peligros que no sean el de cuenta corriente. En el corto plazo, yo no creo que el año 24 sea un año de preocupación, podemos crecer a un 4, un 5% sin mayor problema, sin mayor problema. En el largo plazo sí me preocupa, porque en el largo plazo o nosotros mejoramos el nivel de nuestra productividad, y eso tiene que ver con la educación, fundamentalmente, tener dominicanos que sean capaces de tomar una nota de Coca-Cola, de un plato, o sea, a menos que tengamos unos niveles mínimos de educación, nosotros no vamos a poder crear más empleos de calidad, porque entre la robótica y el hecho de que las zonas francas cada vez son en sectores que generan menos empleo, porque están... Sí, la inteligencia artificial. Claro, o sea, si nosotros no tenemos gente de mayor capacidad, no vamos a poder emplear en ninguna parte. Entonces, la clave para el desarrollo de la República Dominicana, y por eso yo soy tan insistente, es aumentar el nivel del capital humano para que aumente el salario de ese capital humano. Entonces, en el corto plazo no me preocupa, que el año que viene vamos a crecer un 4%, más bien va a depender de que no pase nada raro, como que explote en un pozo petrolero en Saudi Arabia o una cosa de esa y meta el petróleo en 100. Si eso no pasa, la economía dominicana puede salir y puede tener un año con una inflación normal, en el orden del 4, 4,5, 5%. O sea, vamos a decir que en los próximos 5 años hay que prestarle atención. Pero muchísimo. O
sea, muchísimas. O sea, hoy se está hablando ya de revisar si la República Dominicana puede seguir creciendo un 5. Para empezar, la población está creciendo más lento. Y aquí se crece no por productividad, ojo. Aquí se crece porque se invierte más, porque se mete más dinero. Entonces, o aumentamos la productividad o cuál es la gracia. O sea, es el peor. Y cuando se invierte, muchas veces se invierte con financiamiento. Claro, entonces nosotros tenemos una reducción, o sea, una de las grandes explicaciones de la caída del producto cuando vas a ver consumo e inversión, claro, los datos están a junio nada más, es que la inversión es la que realmente se ha caído, pública y privada. Entonces, hay que pensar que si nosotros tenemos, o sea, es más fácil aumentar la productividad que tener que aumentar la dotación de factores todos los años. Bien, hablando del tema del crecimiento, otra parte en el que siempre se utiliza si crecimos un 5, si crecemos un 4, y mucha gente no lo entiende, es el Producto Interno Bruto con respecto a la deuda de este país. Dicen, no, que estamos endeudados un 5%, un 50% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto es de 115 mil millones, significa que ya debemos 60 mil millones. ¿Y qué importancia tiene eso? Y que cuando crecemos un 5, eso permite que la proporción con respecto a la deuda se vaya siempre nivelando en esos niveles que te permite los indicadores financieros para que tú seas, que te den financiamiento y que tú tengas capacidad de pago. Háblenos un poquito de si ese modelo funciona, porque quiero caer en el tema de nuestro presupuesto, de cómo se estructura. Es decir, ¿está correcto estructurar un presupuesto de la forma que lo hace la República Dominicana? Hablemos primero de la necesidad para poder endeudarnos, lo importante de ese crecimiento. Mira, nosotros dedicamos aproximadamente el 25%, la cuarta parte, de todo lo que cobramos en impuestos, lo dedicamos para intereses, nada más. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si cobramos 1.000 millones, 1 billón, así pagamos mismo, 230 mil se van a intereses, casi un cuarto, casi la cuarta parte. Entonces, yo cobro de la economía, saco de la economía aproximadamente un 14%, 15% de impuestos. Entonces, si aumenta la base, yo puedo sacar más, puedo cobrar más impuestos y con esos impuestos puedo pagar más intereses. Sin subir el 14%. Porque no subo el 14%, el 14% es la presión fiscal y eso es lo que se cobra. Entonces, a menos de que le aumente la economía... Ay, la mía es como un 60, yo no sé usted. Pero... Claro, lo que pasa es que en la economía dominicana hay 4 cuadrantes. Están los que pagan los impuestos, están los que no pagan los impuestos y dentro de ellos los que no lo pagan por leyes de incentivos y los que no lo pagan porque no se lo cobran. Entonces, el grave problema de la República Dominicana es la informalidad. Hay una tasa de 14%, pero cuando tú pagas tus impuestos, tú pagas una tonelada de impuestos. O sea, tu tasa promedio es que pagas un 20 y pico % en la renta como persona. Más o sea, otro 10, suponte tú una persona que trabaja en un banco. Cuando le cobran los impuestos, su tasa de promedio anda por el 20%. La tasa es del 25%, pero hay unas exenciones. Coge ese dinero y ¿en qué lo gasta? Lo gasta en combustible, que tiene un impuesto selectivo. Lo gasta en productos de supermercado, que el grueso tiene el ITEVIS. Telecomunicaciones. Compra telecomunicaciones que tienen un impuesto. O sea, ¿qué compra esa persona con su dinero? Entonces, tú le cobras adelante y atrás. Entonces, la clase media está asfixiada con los impuestos. Entonces, si toda esa gente pagan tantos impuestos, es porque hay otros que no pagan nada. Entonces, la broma de la República Dominicana, la ironía de la República Dominicana es que aquí hablamos de reformas fiscales cuando las leyes darían más que para cobrar muchísimo más, porque las tasas de impuestos son altas. Con las mismas que hay. Si se cobrar, claro. O sea, ponte a pensar este número para que tú reflexiones. Todos los empleados formales del país, los formales del país, suponte que pagan 100 pesos de impuesto. ¿Cuánto tú crees que pagan todas las empresas del país? Todas las empresas. Estamos hablando del tipo que trabaja en el banco y Barrick. En total, las empresas pagan 1.5 veces lo que pagan ese grupo de empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que están manteniendo... Usted dice que hay muchas exenciones. Hay exenciones, pero hay informalidad y evasión.
Aquí el problema es fundamentalmente la evasión, la informalidad. O sea, el 50 y pico % del empleo de la República Dominicana no está en empresas formales. O sea, no está en empresas que la renta sepa dónde están. Y aquí los esfuerzos que se han hecho para cerrar las evasiones fiscales no son esfuerzos al nivel del tamaño de la evasión. Entonces, lo que la gente te va a decir es, sí, yo estoy dispuesto a pagar impuestos, pero yo quiero dos cosas, que me den algo a cambio por parte del gobierno, pero que juguemos todo, que rompamos la baraja. ¿Qué hacemos con cómo nos implica, qué esto significa a nosotros en lo que tiene que ver con la macroeconomía, el hecho y los financiamientos, los créditos y el tema de que no haya un crecimiento superior al 2.5, al que no sigamos en el 5? En la medida que nosotros crezcamos menos, la capacidad de endeudarnos se reduce. ¿Por qué? Porque si tú creces la deuda más rápido de lo que tú creces la economía, el monto de ingresos, que es una proporción, ¿te acuerdas? Que era el 15%, sí. El 14%. Ese dinero no entra y de repente esos intereses sobre la deuda comienzan a crecer. Y la gente que nos está prestando se preocupa, porque nosotros hemos pagado la deuda. Pero si empezamos a expandir mucho, en vez de un 20 y pico % más el Banco Central, que también tiene otros 70.000 millones, entonces los que nos prestan se pueden preocupar. Entonces la solución, mucha gente es una solución muy cómoda. Subamos los impuestos. ¿A quién? ¿Para qué? A los mismos que están pagando. ¿A quién? ¿Para qué? O sea, yo no estoy de acuerdo en que subir los impuestos es una frase correcta. Hay que subir los impuestos, hay que ver a quién. Y hay que ver para qué. Bien, vamos a brincar, dejamos para el final el tema del presupuesto. Reforma tributaria. Usted está hablando de hay que subir los impuestos, ¿no? Licenciado, hay necesidad. Yo no digo que hay que subir los impuestos. Hay necesidad de hacer una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? ¿Qué es una reforma fiscal integral, estructural? Hay necesidad de simplificar los impuestos. Hay que dejar todo como está y simplemente cobrarle a más gente o a gente que no, o a sectores que no pagan. Hablan del gasto tributario, de la revisión de las exenciones, de inclusive cosas que no pagan ITEVI. Porque cuando tú hablas de impuestos, el ITEVI es uno de los más importantes. Sí, claro. Y cuando tú dices, educación le vamos a poner ITEVI, la salud le vamos a poner ITEVI, o le vamos a cobrar ITEVI impuestos sobre la renta a empresas que hoy no lo tienen. Pero cada vez que queremos que haya crecimiento, tú le dices, dale un incentivo a ese sector. Háblanos un poquito déjame yo plantearte, cambiarte un poquito el enfoque. Nosotros tuvimos una reforma en el 92. En el 92 tumbamos los incentivos, desaparecimos los incentivos fiscales de ese momento, bajamos la tasa de impuestos, o sea, hicimos una reforma completa. ¿Y qué pasó después? La economía creció mucho y la deuda bajó. Entonces ha llegado un momento que no podemos seguir pensando como si esta estructura que tenemos de impuestos es la única posible. O sea, nosotros tenemos que pensar en el crecimiento del país y en las reglas del país. Entonces no se trata de algo mecánico, de coger los impuestos que tengo y ver si ahora al turismo yo le quito los incentivos, o se los quito al cine, o se los quito a no sé qué. No, se trata de pensar realmente en cuál es la estructura impositiva que va a hacer que la República Dominicana, aparte de recoger impuestos, no pare, no se detenga y que yo pueda eliminar la informalidad, porque ¿cuál es la gracia de yo tener un impuesto muy alto si no me lo pagan? Mira lo que es la ironía del gasto tributario. Yo te pongo un impuesto a ti de $1 millón por cada vez que tú respiras y luego te lo quito. De repente hay $1 millón cada vez que tú respiras de gasto tributario. Es una ficción. O sea, ¿tú crees que tú le pones impuesto a la zona franca, se van a quedar aquí? No. No, y a mí me dijeron que hasta el sector turismo pagan por persona o por... Claro, o sea, el sector turismo, tú no sabes, tú no has podido... No paga impuestos sobre la renta. Ellos, exacto, ahí tienen exenciones, pero el esquema de cobrar los impuestos con el sector turismo es que se llega a un acuerdo de cuáles son los precios mínimos por habitación. O sea, la renta no dice, este hotel se ganó $1 millón, sino que el acuerdo es, estas son mis habitaciones, esto es lo que te voy a pagar de ITEVI. Pero tú tienes los Airbnb. ¿Y qué te dicen los hoteleros? Hasta que ellos no paguen, a mí no vengan a molestarme. Entonces, ya no se trata de tú decir, estos son los impuestos, le voy a poner ahora ITEVI a esto, ITEVI a lo otro. No. El tema es cómo cerrar la evasión,
¿verdad? Y ampliar la base. Que pague todo el mundo. Yo en particular creo que si aquí hubiera ITEVI a todos los productos con tasas bajas, 0.1% a la Pero si las empresas están pagando y la clase media es la que está cargando con todo y la cosa, ¿quién es que no está pagando? Empresas y personas. Pero los chiriperos, eso debieran pagar impuestos. Si llegan al monto por exceso. Pero es que no son chiriperos, es que la mitad de la economía dominicana. O sea, o sea, la economía dominicana no es el Banco Popular, ¿tú entiendes? O sea, aquí hay un montón de comercio que se maneja por izquierda. Y todo ese comercio, porque de alguna parte sale. O sea, todos esos chiriperos, todas esas ferreterías pequeñas, toda esa gente que está en el sector informal, que es tan grande, de algún lado tienen los productos. Y esa gente facturan y cobran sin... Pero mira el caso de los chinos, que tienen al grito a todo el mundo en el país. O sea, hay una definición aquí, inclusive, que ya, y no lo digo como... Yo quiero ver a los chinos con facturación electrónica. Claro, o sea, yo no lo digo por un tema de los chinos como agredir a ese grupo. No, pero la realidad es que tú le preguntas a los ferreteros y están al grito. Tú le preguntas a los que venden electrodomésticos y están al grito. Y a los empleados que trabajan ahí te dicen que no están en la seguridad social. Etcétera. ¿Y qué? Están haciendo edificios, están reconvirtiendo hoteles en almacenes y cosas así. ¿Por qué? Porque le va bien. Entonces, o sea, eso, si tú me dices a mí, paga más impuestos, José Luis, te digo, ve, cóbrale al señor aquel, después tú ven donde mí. Y por otro lado está el tema del gasto. Óyeme, le hemos dado el 4% de la educación, ¿para qué? Para crear almacenes de niños. ¿Dónde meter los niños? Almacenarlos por una cantidad de horas. Un niño que está en la escuela dominicana los mismos años que en cualquier país de América Latina sale con 4 años de atraso comparado con ellos. Y eso para mí tiene que ver con el maridaje que hay entre la ADP y los partidos tradicionales. Entonces, esa situación impide que a los maestros se les llame a capítulo y se les exija que los niños acaben con educación. Entonces, vamos a seguir dándole cuarta educación, ¿para qué? Para que los niños no aprendan. ¿Por qué? Entonces, la reforma que requiere este país, o sea, la reforma de verdad, porque eso es lo mismo que son 200 y pico millones, 200 y pico mil millones de pesos. Entonces, si nosotros no arreglamos ese problema, ¿tú crees que vamos a crecer? Sí, el subsidio eléctrico. Educación es igualito que los intereses. Que los intereses. Subsidio eléctrico, 1.5 billones de dólares. El equivalente a hacer un metro en la 27 de febrero entera, todos los años. De subsidio. 1.500 millones de dólares de subsidio eléctrico. Pero ¿a quién estamos subsidiando? ¿Qué es un pobre en la República Dominicana? ¿Cuántos kilovatios es un pobre? Porque muchas de las zonas que no se cobra, tú tienes que hay lavanderías, que hay talleres de soldadura y que gastan mucho. Hay cualquier cosa que no sea una vivienda. Hay pobre con aire. Entonces, un pobre tiene que tener una tarjeta o sea, hasta donde se decida que es pobre, que es una discusión que hay que tener también en República Dominicana, que es un pobre. ¿Y a partir de dónde? ¿Y cuánto va a ser pobre? Porque si el pobre es pobre y no lo podemos sacar de ahí, oye, somos un fracaso como país. La idea es que esa gente que esté ahí salga de esos programas de welfare eventualmente, ¿no? Si nosotros no corregimos esa parte en el gasto, ¿para qué queremos presupuesto? ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. O sea, cobrar el impuesto a la gente cuando va al supermercado para regalárselo a un tipo que tiene un negocio de lavandería en un barrio de los que no se cobra la luz. ¿Qué hay que hacer y cuándo hacerlo desde el punto de vista tributario? Bueno, yo creo que fiscal. Mira, es políticamente hablando imposible en un año electoral discutir nada. Pero usted me dijo eso en el año electoral pasado y volvemos y nos llega el otro y el otro. Bueno, pero es que, de vuelta, yo las discusiones las arrancara ya. No hay por qué no parar las discusiones. Por aquí hubo una reforma fiscal y el presidente se echó para atrás al segundo año por un tema de esta situación del COVID. Que tenía el motivo. Te vamos a ver, ¿tú crees que aquí se le va a poner impuestos a la gente con la asistencia de Twitter, de Instagram, de los canales de YouTube, de los canales de televisión, sin que la gente se moleste? O sea, es que no. Cuando tú tienes un sector informal tan grande que la gente lo ve. O sea que el tema político y la oposición y todo eso siempre no va a ser imposible cambiar la yo que para mí creo que es muy difícil que en la República Dominicana hagamos reformas como la que hicimos en el 90. Y esa reforma que usted habla, ¿se puede hacer sin subir los impuestos? Solamente hablando de exenciones, de gasto tributario y de habría que cerrar la base. Habría que cerrar la base del... A ver, hay correcciones que hay que hacer.
Hay que cambiar la ley de impuestos Sí, pero general. a mí me insultaron el otro día. Yo dije, si aquí todo el mundo pagara un 10% de impuestos sobre la renta, tú puedes estar seguro que nadie hace nada por la izquierda. Mira qué pasa. Muchos de los impuestos que se cobran aquí los cobran las multinacionales. Lo pagan las multinacionales. Entonces, si tú lo pagas al 10, toda esa gente va a pagar un 10. Entonces, la idea de tú reducir las tasas requiere un convencimiento muy grande de que tú vas a poder cobrarle a todo el mundo. Porque matemáticamente lo que tú dices es correcto. Pero tú tienes que empezar. Tienes que empezar ¿con qué? Con que todo el mundo presente una planilla. ¿Y usted le tiene miedo al tiempo que dura Que no lo hacemos. Que como la educación, nos metemos en un programa de que gastamos todos los millones del mundo y al final los muchachos no lo hacemos. Entonces tenemos que crear mecanismos que vayan forzando la economía. Por ejemplo. ¿Es posible? Claro que es posible, por supuesto. Supone tú medidas tontas. Todo el mundo debería presentar una planilla de impuestos en la República Dominicana, el 100% de las empresas y personas. Usted no puede preparar el plan y entonces tiene que irse a España. No, yo no me tengo Porque usted dice que aquí es posible, te van a caer arriba. No, yo no creo que me pueden caer arriba. Eso es parte. Óyeme, las opiniones que uno tiene no ni benefician ni perjudican a nadie en particular. O sea, si usted es un evasor y usted no paga impuestos, es una decisión personal que usted tomó. Yo no tengo la culpa pero yo pienso que en realidad la economía y el país fuera mejor si el sistema impositivo fuera más equitativo, si no fuera tan cargado al consumo, que lo paga la clase media solamente, y que la carga se repartiera de una mejor manera. O sea, no creo yo que eso puede. Ahora, si alguien dice, no, yo quiero como este señor de Argentina, no, yo quiero ser un anarco capitalista, bueno, esa es otra historia. Pero yo no soy un anarcocapitalista. Usted decía hace un rato, nosotros tenemos un ingreso, que es un presupuesto, tiene ingresos, gastos, tú te programas para eso, tú crees que tú vas a recibir unos ingresos y crees que lo vas a gastar así. Eso tú presupones algo. Y usted decía en un ejemplo anterior, nosotros cobramos 1.000 y pagamos 230 de intereses. Digo yo, espérate que a él le faltó un pedazo, cobramos 1.000 más nos endeudamos por otros 200 cada año. Ah, claro. O sea, háblenos un poquito de la composición de ese presupuesto. Un presupuesto que vamos a decir que es de 1.250 o de 1.500, donde hay 300, 400 que se van en intereses y pago de capital, amortizaciones de capital, y de ahí entonces comienza el sistema que usted explicó de los gastos y de todo eso. Bueno, ¿cómo debemos de ver ese presupuesto? Y alárguese un poquito con lo que hablábamos en la pausa, de que si nosotros no tuviéramos este modelo de presupuesto, este esquema de me endeudo, busco la diferencia prestado y con eso vuelvo y lo pongo en el sistema, si nosotros no podemos, eso trae dólares, reserva, inversión del Estado y todo eso. Si no tuviéramos eso, si decimos mañana, solo vamos a gastar lo que recibimos de impuestos y de donaciones, no nos vamos a endeudar, vamos a pagar nuestros intereses y vamos a vivir hasta ahí. ¿Por qué se cae nuestro país? Bueno, lo que nosotros hoy en día, ¿verdad? Tenemos ya muchos años donde el déficit fiscal y cuasi fiscal, o sea, lo que el Banco Central pierde y lo que el gobierno gasta en exceso a lo que captan impuestos, es casi el 4% del PIB. O sea, este año van a ser cerca de 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Por eso es que es importante crecer por encima de eso. Claro. Si tú le quitas al país de repente 5.000 millones de dólares, suponte que lo cogemos todo en dólares, se coge una parte en pesos, una parte en dólares, pero suponte que lo cogemos todo en dólares. Si tú a la economía le quitas 5.000 millones de dólares de demanda, o sea, ¿qué le pasa entonces a los que, porque el PIB completo son 115, si le quitas 5 de los 115, ahí hay 5 que no van a vender, hay 5 empleados que no van a trabajar, ahí hay 5 comerciantes que no, o sea, tú se lo quitas de entrada. Entonces, disminuir la demanda sin crecimiento, disminuir la demanda significa una caída del PIB, porque la estamos financiando con eso. Igual que las remesas son otro 9%, 8% del PIB. Tú quitas la remesa y cae 8% de la venta.
ahí mismo. Entonces, para mantener el nivel de actividad económica, la República Dominicana necesita o crecer otras cosas o endeudarse. Ha sido muy cómodo para los gobiernos endeudarse. Lo que pasa es que nos estamos endeudando a tasas de 2.4, 2.5% del PIB en el gobierno central. Vino la pandemia, entró el mar y de ahí para adelante pues las tasas de endeudamiento son más altas. Estamos hablando de que el gobierno central puede tener este año 3.1, que con lo del Banco Central se puede convertir en 3.6, 3.7. Entonces, eso tiene que parar. El endeudamiento tiene que parar. ¿Cómo se sustituye el endeudamiento? El endeudamiento se sustituye pagando. O sea, tú finalmente vas a tener que reducir los gastos del gobierno. ¿Qué es calidad del gasto? Calidad del gasto es cuando yo gasto el dinero y consigo algo a cambio. Si yo, por ejemplo, gasto mucho en educación y al final te examino y tú no aprendiste, yo boté el dinero. Eso es baja calidad del gasto. Licenciado, y si yo, por ejemplo... Si yo tengo una nómina superabundante también. A veces uno se confunde. Tú, por ejemplo, dices, pero en este modelo se habla de que hay que tener calidad del gasto, se habla de ser más eficiente, de que el Estado debiera gastar menos, tener menos ministerios, menos de 700,000 empleados, perfecto. Pero entonces a veces eso contradice cuando tú dices, si tú de ese presupuesto estás financiando 200,000 empleados de más del Estado, pero ese dinero que se le paga a esa gente va a la calle, va a los supermercados, no te altera el crecimiento también. Pero no es una tú podrías gastarlo en otra cosa. Suponte que hablamos de botellas, de individuos que cobran sin producir. Si nosotros le pagamos a gente para que produzca, ya cambió. Si nosotros en vez de gastarlo en personas que están ahí no por razones de que están produciendo, sino porque pertenecen a un partido político. Son el mismo dinero, pero producen. Pero va a construcción, por ejemplo. Va a arreglar el problema del agua, a arreglar el problema de los hospitales, a arreglar otras carencias que tiene la República Dominicana, que son muchas, ¿verdad? Que sería dinero mejor empleado que dárselo a un señor. Lo que pasa, fíjate tú, a nosotros nos pasa como a la rana, cuando la meten el cuento que meten a la rana en agua y la van calentando poquito a poquito y la rana no se da cuenta hasta que la zancochan. Ya aquí no hablamos de nómina pública excesiva. Antes, la nómina pública excesiva, ya la gente eso es lo que el público quiere. Ya la gente se hartó de la nómina pública excesiva. No, y la gente quiere un empleo. Claro, lo que la gente ha dicho, como no le puedo ganar, déjame unirme. Entonces la gente lo que quiere es, entonces, si tenemos un país que va a ser así, que vamos a poner más empleos públicos, aunque produzcan o no produzcan, vamos a subsidiar la economía, ¿con qué moral tú le vas a cobrar impuestos a la gente? Entonces requiere un cambio en todo eso, es complicado. Financieramente es esquemático. Si tú no traes esos dólares, la balanza de pagos sufre con esa cantidad de dinero. Y esos dólares son a crédito, son préstamos. Sí, son préstamos, estamos hablando de los préstamos. Si tú no traes los préstamos, tus reservas internacionales sufren. Entonces, eso es así. Por eso yo he dicho varias veces que ese desmonte de la deuda, esa situación de pasar de un déficit a un superávit, tiene que ser paulatino, porque la economía tiene que poder absorberlo. Pero hay que lograr un superávit. Hay que lograr un superávit. No podemos seguir eternamente con déficit. Eso es coger el problema de hoy y dar una patada para adelante en el futuro, que le caiga a otro. Porque a alguien le va a caer. Bien. Sé que con esta pregunta hay que tener mucho cuidado por los niveles que tiene de complejidad, pero a ver si se entiende del punto de vista simple. República Dominicana hoy tiene, usted nos acaba de decir, hoy tenemos que endeudarnos ya por más de un 3% del PIB. Vamos con el Banco Central, creo que un 3.7 usted acaba de mencionar. Tenemos que tomar dinero todos los años para completar los presupuestos, pagar intereses y más préstamos con relación al Producto Interno Bruto. Pero hay dos números que yo veo que me llaman la atención, que es que el gobierno tiene 15,000 millones de dólares en reserva, que es dinero que se tomó, pero está ahí, y que tenemos liquidez, pero seguimos tomando préstamos. Eso es financiero, eso es a propósito. Mira, ¿por qué es eso? ¿Por qué si yo tengo dinero en el banco y reserva, cuando vino el COVID, tú te comí, o antes de endeudarme me comí mis ahorros, después que me lo comí, me endeudé? ¿Cuál es el comportamiento? Mira, cuando se hizo la primera emisión de bonos de este gobierno, que estábamos en el COVID, se tomó una cantidad de dinero, vamos a decir, bajo un argumento prudencial. Déjame endeudarme de más, porque no sé lo que va a pasar en el mundo, ¿verdad?
lo cual es explicable para ese primer año. Lo que pasa es que después el gobierno central ha mantenido unos niveles de liquidez que nunca en la historia de la República Dominicana había tenido de liquidez. Es decir, el gobierno central tiene dinero en el bolsillo, depositado en el Banco de Reservas. Y en la reserva en Estados Unidos. Lo que pasa es que el Banco de Reservas coge ese dinero, se lo da al Banco Central, si no lo va a prestar. Y el Banco Central coge el dinero ese y lo tiene que invertir en alguna parte. ¿Dónde lo invierte? Bueno, pues en instrumentos financieros en los Estados Unidos. O sea, un poco, esa es la lógica, ese es el túnel, ¿no?, del dinero. Pero eso es normal, ese es un modelo. Eso es normal. Los niveles que hay ahora mismo de liquidez del sector del gobierno son muy altos comparativamente con el pasado. ¿Se sostiene en el tiempo ese modelo? Es que no sé para qué. O sea, al final tú lo estás debiendo. Es como si tú estuvieras endeudándote hoy por adelantado y estás pagando intereses, pero a lo mejor no los paga el central. ¿Y eso no te mejora tu condición económica? No. Tu condición como tu solidez con los organismos internacionales, no. Tener ese nivel de reserva. No. Yo tengo 3 meses del gasto ahí, 4 meses. No, porque eso, o sea... yo estoy buena y lo sé. Eso no es, o sea, de hecho el gobierno ni lo publicita. No es una cosa que necesariamente pero es ante buena. El Fondo Monetario, ante lo que compran los bonos y todo eso. Sí, óyeme, lo que el gobierno no tiene ningún problema en pagar su deuda. Ningún problema. Si es que además piensa esto. Nosotros pagamos bien. Sí, claro. Y aparte nosotros pagamos intereses, ¿verdad? Pero también pagamos préstamos que nos vencen. ¿Y cómo pagamos los préstamos que nos vencen? Nos cogiendo un préstamo nuevo y el mercado nos presta. Nuestro problema es el día que nos dejen de prestar. O sea, ahora mismo el gobierno central tiene gastos que no le permite, o sea, tiene que coger dinero prestado para pagar intereses. Hoy estamos cogiendo dinero prestado para pagar parte de los intereses, pero nos prestan. Mientras nos presten, no hay problema, no se detiene la rueda. Si nos dejaran de prestar, entonces sí habría problema. Bien. Al final, nosotros tenemos que aprovechar que usted está haciendo muchas conferencias, más que nunca, haciendo mucho trabajo académico, está escribiendo, pero nosotros lo vamos a hacer de nuestra forma. Hay mucha gente que quiere saber algunas cositas, pero ya no de la macroeconomía. Cuando dijimos que íbamos a conversar con usted, la gente te dice, dile que qué hay que hacer ahora. Hoy, con este crecimiento como va, con un año como viene, con una guerra del otro lado en Rusia, con otra guerra en Ucrania, con el control de la inflación. ¿Qué tenemos que hacer? Si seguimos comprando propiedades, si ponemos los cuarticos a plazo fijo con las tasas de interés van para arriba o para abajo, que si el dólar se va a explotar porque ya está subiendo, ¿qué usted les recomienda ahora mismo a la gente? En un momento dado usted dijo, yo recomiendo, usted dice que mantengan esto, ustedes saquen el dinero, inviertan, trabajen, hagan negocio. ¿Qué usted le diría en este momento? Mira, sin ser muy... yo nunca hago recomendaciones de inversión, jamás. Pero déjame darte economía. La lógica. La lógica es que no 2 personas deben de hacer lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, que la gente me pregunta, y mi respuesta es, ¿cuánto tú ahorras todos los meses? Porque estamos hablando de gente que ya tiene unos superávits, unos saldos. Bueno, es difícil equivocarse. Si tú tienes un portafolio diversificado, o sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Eso... Y usted no es muy conservador con eso. Usted le habla a los que tienen dinero, a los que tienen beneficio, a los que pueden ahorrar y que tienen portafolio. Y si usted le habla a la gente que tiene una cosa, es decir, yo o invierto dinerito en una MIPYME, en un emprendedurismo, o lo voy a dejar a plazo fijo ahí a ver si puedo... Cada persona tiene una tolerancia al riesgo diferente. Cada persona... hay gente, por ejemplo, que no dormiría bien si tuviera su dinero metido en algo riesgoso. Yo, por ejemplo, tengo poca aversión al riesgo. A mí me encantan las inversiones en la bolsa, me da igual que caiga y que suba, me da lo mismo. Pero hay personas que se mortifican muchísimo. Entonces, no es lo mismo para todo el mundo. Y por eso te quiero decir que aunque la gente me dice qué debo de hacer, yo no doy consejo financiero, ni inclusive tampoco a empresas grandes en qué hacer. Lo que sí yo te digo es que si tienes un proyecto, alguien me trae un proyecto y me pregunta, ¿es rentable o no? Yo lo puedo estudiar y le puedo decir, sí, vamos a hacerlo, pero para ti.
¿Entiendes? O sea, si yo te digo a ti mañana que tú pongas un colmado, tú dices, ¿para qué? No, que el colmado es bueno, pero yo no sé de colmado. Ahora, si habláramos de comprar otro canal de televisión, a lo mejor tú serías la persona ideal para comprarlo. Entonces, yo sé, la gente me pregunta muchas veces qué hay que hacer con el dinero, y yo lo que contesto es, básicamente, ahorra más y pon los huevos en diferentes canastas. Y quizás si fuera a hacer una recomendación general, toma un poquito más de riesgo. Finalmente, en este momento, nuestro país, la República Dominicana, puede sentirse que a mediano plazo nosotros podemos tener estabilidad económica. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, nosotros, yo soy optimista con la economía dominicana, ojo, O sea, no hemos crecido mucho y creo que podemos seguir creciendo. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo de actuar sobre las reformas que requiere la economía. Porque fíjate lo que pasa, estamos jugando en segunda división. No es nada más fiscal, usted habló de educación. Claro, de educación, estoy hablando del mercado de trabajo, del mercado eléctrico. No estamos jugando en segunda división. O sea, hay que aplaudir que hemos subido al nivel que estamos. Hemos pasado a tal país y a tal país. Eso hay que estar muy contentos. Pero, ¿por qué no podemos empezar a soñar de que nosotros podemos ser un país que esté más cerca de España que de México? ¿Por qué no? ¿Usted es la pequeña? Somos 10 millones de dominicanos. Estamos pegados. ¿Hay alguna oportunidad para nuestro país en este momento? Lo escuché hablando del tema de la zona franca y de que ahora se puede vivir del nearshoring, friendshoring. Claro. Todo eso son oportunidades. Claro, y el turismo también. Si en este país el pedacito de tierra que estamos ocupando en turismo es una cosita. O sea, ponte a pensar. Mira España. En España no hay un metro de playa que no esté así de gente. En la República Dominicana Pedernal está vacío, el norte, Náutra está vacío. Vacío, no hay un hotel. Entonces, nosotros estamos empezando. Lo que lo tenemos que creer. Tenemos que quitarnos de la cabeza que somos jugadores de segunda. Nosotros podemos jugar en Grandes Ligas. Licenciado, gracias. Gracias a ti. Bien, yo quiero de verdad, de forma personal, agradecer al licenciado José Luis de Ramón su participación y su tiempo para darnos todas estas opiniones y consejos que siempre nos trae a este programa. Licenciado, gracias por estar con nosotros en Síntesis y a ustedes por su audiencia.